vamos a ir a la Biblia y continuar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, empezamos la semana pasada. Vamos a orar y después empiezo con el resumen, como hemos estado haciendo hasta ahora. Nuestro Padre, gracias por traernos aquí, gracias por el privilegio que es abrir tu palabra juntos. Pido que bendigas este tiempo ahora en tu palabra, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, pido que tu palabra sea hecha evidente para todos. Ayúdanos a aprender más de ti, más de tu plan, más de tu gracia. Pido que esto sea de provecho para cada uno aquí. Si hay alguien viendo por internet también, que esto toque corazones, Señor, y que lo uses. Damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues eso. Justificados y salvos, además. Lo que vamos a ver hoy. Para recordar, ¿alguien quiere ayudarme en resumir algunas de estas cosas? No, ¿verdad? En el capítulo 1, yo me repito, en capítulo 1 vimos que Pablo tenía esta gran necesidad de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque era un deudor porque Dios le había dado la salvación inmerecida. Habló del estado del mundo actual en su día y actual hoy, donde la gente se esconde de la verdad, buscan cualquier forma posible para evadir la realidad de un Dios vivo, un Dios justo, un Dios que va a actuar para hacer justicia, ¿no? Para juzgar al mundo. Vimos que las consecuencias de esta decisión de evadir la realidad son terribles. Al final, todos los que rehúsan creer en Dios simplemente viven sus vidas sin ninguna esperanza de ser justificados, sin esperanza de pasar por el juicio y ser declarados inocentes, porque todos han pecado. Vimos que la justicia de Dios es perfecta. Bien, Dios hace mejor justicia que ninguno. Dios no se equivoca, juzga a cada uno por sus obras, no es engañado por nada, ni por circunstancias, ni por las mentiras de otros. Y aunque en nuestro sistema legal hayan injusticias, en el de Dios no. Vimos que Dios juzga según la conciencia. Esto es algo que a veces no sé si se recalca suficiente, ¿no? Pero esto es algo bíblico, esto es algo que enseña la Biblia. Dios juzga según el conocimiento de las personas. Eso significa que el que no haya tenido el privilegio de escuchar el Evangelio será juzgado por su pecado, pero el juicio será menos fuerte o más leve por su falta de conocimiento. Bien, Dios dijo que los que han visto el Evangelio y lo han rechazado con más oportunidad son culpados de más. Y eso es la justicia de Dios, ¿no? Así no funciona el sistema legal humano. No somos juzgados según nuestro conocimiento, somos juzgados según la ley y punto, ¿no? Si tú no sabes una ley y la rompes, no es excusa, eres juzgado. Pero según Dios, eres juzgado, pero en categoría menor, ¿no? Esto no significa que el que no sepa va a ser considerado inocente, porque no lo es, pero más culpa caerá sobre el que tuvo más oportunidad. Ahí al final vimos que los judíos eran más culpables que ninguno simplemente porque ellos habían recibido la ley. Los judíos eran los que recibieron la ley de Moisés, sabían más que ninguno lo que Dios esperaba de ellos, y eso, aunque fueran quizás mejores personas que algunas de las culturas alrededor, a veces sí, ¿no? A veces eran más o menos buenos, a veces eran igual de malos que las naciones de alrededor, pero aunque fueran iguales de buenos o mejores, eran culpables de más por su proximidad a la verdad, por su proximidad a la ley de Dios. Básicamente, diciendo, los judíos lo tienen mal porque, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, han pecado a pesar de ello. La ley les condena más. Después vimos que la maldad del mundo no habla mal de Dios. En cambio,
demuestra o demostrará la justicia perfecta de Dios, cuando Dios juzgue y haga exactamente lo que sea correcto en cada caso, ¿no? La gente a veces habla a los cristianos con amargura diciendo cómo puede Dios ser bueno si el mundo es malo, cosas así, especialmente cuando uno ha pasado por mucho dolor, pues queremos echar esa culpa a Dios y decir, Dios no puede ser bueno porque yo he pasado dolor, pero Dios será demostrado bueno cuando juzgue lo que haya causado este dolor, ¿no? Al final el dolor viene del pecado, viene de la maldad, no es algo que es del diseño de Dios. Dios no diseñó una creación con dolor. Y cuando Dios juzgue, Él será glorificado al final por la maldad del mundo. Hablamos del conocimiento del pecado. La ley realmente sirve para una cosa. La ley no sirve para salvar a nadie, porque nadie se topa contra la ley y dice, mira, pues pasó, no he roto nada, la ley me declara inocente. No ocurre con nadie porque todos hemos pecado. La ley hace que entendamos nuestro pecado. Y la ley, por esa razón, Pablo dice que la ley condena. La ley es buena, ¿no? La ley es de Dios, pero la ley condena porque ninguno ha cumplido esa ley. La ley no es capaz de salvar. Bien, la ley simplemente nos dice lo que espera Dios de nosotros y ninguno, aparte de Jesús, ninguno ha cumplido la ley, por lo tanto, la ley no va a declarar salvo a ninguno. Vimos que en el Antiguo Testamento vemos el modelo de la fe que salva. Abraham, nos dice el Antiguo Testamento, que fue salvo por su fe, fue justificado. Se usa esa palabra, ¿no? Justificado significa declarado justo, declarado inocente, o por lo menos no culpable por la ley. ¿Y por qué? Por su fe. No porque vivió una vida sin pecado, porque Abraham pecó. Bien. Inmediatamente después del pasaje donde nos dice que fue justificado por fe, vemos el pecado de Abraham. Pero Abraham fue declarado inocente por tener fe. Vimos que la promesa que Dios le dio a Abraham, promesa de descendencia, de tierra para los judíos, y lo más importante, el Mesías que vendría de su linaje, esa promesa fue dada a Abraham por su fe, no por sus obras, no porque Abraham fuera la mejor persona de entre los demás, sino por la fe de Abraham. Dios dio la promesa. No es que fuera uno causante del otro, no es que la fe de Abraham provocó las acciones de Dios, pero la promesa, dice Pablo, que vino por la fe y no por las obras. Dice, y al final del capítulo vimos que Abraham decidió tener fe, decidió poner su esperanza en algo imposible. Abraham ya no podía tener hijos, pero decidió creer en Dios. Antes que eso, Abraham decidió salir de su tierra, ir a una tierra que no conocía, porque Dios se lo había mandado, y estuvo dispuesto a creer en algo improbable o imposible. Y puso su esperanza. ¿Por qué? Y nos dice Pablo, porque estaba convencido del poder de Dios. Su conocimiento de Dios es lo que le permitió sacar el pie en fe, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo tener más fe? Yo quiero tener fe, pero ¿cómo puedo tener más? Pues la fe viene con el conocimiento de Dios. Cuando conoces el poder de Dios, eso hace que surja la fe, ¿no? Y la Biblia dice la fe viene de la Biblia, porque a través de la Biblia es el conocimiento de Dios. Y la semana pasada empezamos el capítulo 5 y vimos que el justo, o el que ha sido justificado, bien, por la sangre de Cristo, el justo puede gloriarse en tribulaciones, es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque la tribulación produce esperanza. Esperanza y fe son aquí conceptos muy parecidos, bien. La idea es esperar lo que viene con confianza y vivir tu vida esperando las promesas de Dios. Y pasar por tribulación, dijo Pablo, nos aumenta la fe, produce paciencia, la paciencia produce esperanza. Bien, continuamos hoy. Y bueno, voy a echarme para atrás un poquito para un poco de contexto para el próximo versículo. Bien, pero continuamos y como dije, el título para el pasaje de hoy es Somos justificados, que ya hemos visto mucho, y
y la idea de además salvos. Así que bueno, vamos a continuar en el versículo 6. En Romanos 5:6, si tienen las Biblias, podéis seguir, si no está aquí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto lo vimos la semana pasada, bien, pero lo repetimos. Cuando nosotros estábamos condenados bajo la ley, Cristo sabía que nosotros no habíamos cumplido, sabía que no merecíamos nada. Cuando nosotros éramos débiles, y esto la idea es, no podíamos valer por nuestra cuenta, o sea, no teníamos esperanza de salir por nuestros propios medios. Cuando éramos débiles, a su tiempo, en el tiempo correcto, murió por los impíos, ¿no? Cristo murió por pecadores. Y ahora, los próximos versículos, pues expanden un poco, ¿no? Dicen, ahora, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Imagínate, ¿no? O sea, dar tu vida por alguien es pedir mucho, ¿no? Es una cosa que no nos viene naturalmente. Se suele decir, ¿no? El instinto más grande que tenemos es el de la supervivencia. El deseo de sobrevivir, de normal. El dar tu vida por alguien es muy difícil. Ahora, si es alguien justo, o sea, si sabes que esta persona va a morir por alguien que no es su culpa, no debería morir, es inocente y va a ser culpado, pues quizás alguno encuentre en sí el deseo de morir por esa persona, ¿no? Quizás alguno estaríamos dispuestos a morir por un justo. Con todo, quizás alguno osaría morir por un bueno. Esto es más que un justo. Uno que, además de ser justo, es simplemente neutral. No has roto la ley, no mereces la muerte. Uno bueno sería uno que, pues, además es buena persona y dices, esta persona sería terrible que muriera porque es una persona buena. Quizás dice, alguno osara morir por un bueno. Quizás, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ni justos ni buenos, Cristo murió por pecadores, ¿no? Cristo murió por gente que merecía la muerte. Y esto ya es locura, ¿no? Esto ya es algo que es casi inconcebible. ¿Cómo moriría? O sea, ¿quién de aquí moriría? Olvídate de... No, sin que sea familia, sin que tenga algún vínculo especial, porque Dios no era familia nuestra. Sin que tenga un vínculo adicional, ¿quién de aquí daría su vida por un asesino? Una persona que ha roto la ley. Aquí en esta cultura pues no existe la pena capital, ¿no? Pero el que sea culpable del mayor castigo que ofrece la ley, ¿quién moriría por esa persona en su lugar? Pues es una locura, pero es lo que hizo Cristo, ¿no? Dios demostró su amor, un amor que es imposible de entender casi. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por justos, no murió por buenas personas. Lo que suele impedir que la gente venga al Evangelio es que la gente piensa que son buenas personas. De normal, hablas con alguien y te van a decir, sí, es que yo soy una buena persona, ¿no? Somos muy buenos en convencernos de esto. ¿Bajo qué criterio? O sea, si le preguntas a alguien, ¿no? ¿Bajo qué criterio eres buena persona? Bueno, pues ¿qué te va a decir? Pues te va a contar las peores cosas posibles, ¿no? Pues no he matado a nadie, no he hecho tal, no he hecho tal, no he hecho tal, o sea, por omisión no he hecho algunas de estas cosas terribles. ¿Pero ha cumplido la ley? No. O sea, no has matado a nadie, pero has odiado a tu hermano. O sea, no has hecho estos pecados, pero eres culpable de otros. Todos se piensan buenos y eso es un tropiezo a la hora de venir a Cristo, porque es imprescindible entender que somos pecadores para entender la salvación. No llega a la salvación pensando que es buena persona. Llegamos cuando decimos, Dios, soy un pecador. Es lo que significa el arrepentimiento, ¿no? Y necesito que tú me cambies, necesito que tú me transformes. Y eso es exactamente lo que hizo, ¿no? Dios murió por pecadores. Cristo murió por nosotros, dice, pero mucho más, aún más que esto.
Bien, mucho más significa, pero no solo eso, sino que estando justificados en su sangre, acuérdate, justificado, ¿qué significa? Justificado es simplemente no vas a recibir el palo de la justicia de Dios, ¿no? Justificado es neutral, por decirlo así. Es ni bueno ni malo, es que la ley no te manda a la cárcel, o en este caso al infierno. Justificado es simplemente declarado no culpable. Pero además, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Además, somos salvos. La ley nos condena a muerte. Dios le dijo a Adán, ¿os acordáis? Cuando tú peques vas a morir, ¿no? El pecado siempre va a traer muerte. Esto es lo que viene naturalmente por consecuencia del pecado, es la muerte. Pero además de la muerte, que es terrible, está la ira de Dios. Esto es el castigo de Dios por encima de la muerte. La ira de Dios es lo que va a sufrir el que haya pecado contra Dios. La muerte, la muerte para empezar, pero es peor que la muerte, ¿no? La ira de Dios es castigo activo de Dios sobre el pecado. Algunos, incluso gente que quiere hablar de la Biblia, intenta mezclar sus ideas con la Biblia. Algunos enseñan o intentan o quieren creer que la muerte o el castigo por el pecado, el castigo por no ser salvo, es simplemente dejar de existir. Sería pues, básicamente la idea de la muerte eterna, muerte y ya está, no dejas de, no recibes ni bien ni mal, simplemente dejas de existir, ¿no? Es lo que creen muchos. Pero la Biblia enseña más que solamente la muerte. La Biblia enseña que Dios demuestra su ira contra el pecado. Si volvemos al capítulo 1, que lo vimos antes, en el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el que comete injusticia e impiedad, el que hace cosas malas, que hemos visto que somos todos, no solamente muere, sino que va a recibir la ira de Dios. Ahora, ira justa, ira merecida, o sea, cuando hablamos de ira en términos humanos suele ser una cosa mala. Nosotros no debemos de actuar en ira hacia nadie. No tenemos ese derecho, no es nuestro lugar, ¿no? Pero viniendo de Dios, es perfectamente legítimo la ira de Dios. O sea, nosotros somos en todo sentido su creación. Pertenecemos a Dios, ¿no? De una forma, o sea, mucho más que niños pertenezcan a sus padres, ¿no? Al final, un niño es persona autónoma, no pertenece a sus padres. Pero nosotros todos pertenecemos a Dios porque Él nos creó, Él nos hizo y Él tiene el derecho de exigir cualquier acción, cualquier estilo de vida nuestro, ¿no? Y la Biblia dice, o sea, nos guste o no nos guste, que la ira de Dios caerá sobre el que rompe su ley. No es bonito, no es bonito ni agradable de pensar en la ira de Dios. No tiene ningún aspecto positivo, pero es lo que nos enseña la Biblia acerca de Dios, ¿no? El que no sea bonito o el que no nos guste no cambia nada de la realidad. Dios promete juzgar con ira al que no merece, al que no es justificado. El que rompe la ley entonces muere, pero además es mucho más severo que la muerte. Entonces, no solamente somos justificados, o sea, evadimos el castigo de la muerte, sino que somos salvos de la ira de Dios, que es mucho más grande que simplemente no morir. O sea, no recibimos el castigo por nuestro pecado. Bien, importante distinguir entre la muerte y la ira. No recibimos ni el uno ni el otro. Recibimos vida por la justificación y recibimos salvación de la ira de Dios por su gracia.
Dice, mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados de Dios por la muerte de su Hijo, aquí hay paralelismo. Bien, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados. Reconciliar es arreglar la relación, ¿no? O sea, una brecha entre dos personas, reconciliar es resolver esa brecha. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, cuando Cristo murió para que nosotros no muriéramos, ¿no? Porque por nuestro pecado merecíamos la muerte, así como Dios dijo a Adán, merecéis la muerte. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero mucho más, siendo reconciliados, o sea, reconciliado en ese sentido es llevados al neutral, simplemente no merecen la muerte. Pero mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de Cristo nos salva de nuestra muerte y la vida o la resurrección de Cristo, aquí por lo menos simbólicamente, es lo que nos salva de su vida y nos salva para vivir en positivo, ¿no? Algo, no solamente sobrevivir, sino vivir al 100%. Siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Esta idea de gloriarse en Dios ya ha aparecido muchas veces en Romanos. Esta idea es estar orgullosos. Cuando se gloria uno, es decir, es como llevar la bandera de tu equipo de fútbol, es decir, yo estoy orgulloso de esto, ¿no? No solo esto, sino que nosotros podemos gloriarnos de que ahora pertenecemos a la familia de Dios. O sea, nosotros podemos, Dios, somos parte de eso, de su familia. Tenemos reconciliación, estamos bien con Dios y podemos considerarle como si fuera nuestro equipo. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación, por quien fuimos salvos desde el principio, ¿no? El Señor Jesucristo, por su muerte, nos libró de nuestra muerte, nos libró de las consecuencias de nuestro pecado y nos libró de su ira, ¿no? Y nos prometió algo mucho mejor. Al final, la salvación no es simplemente escaparse de las consecuencias del pecado, que ya es mucho, pero es entrar a una vida nueva, empezar algo nuevo que no merecemos. O sea, si no merecemos ser reconciliados, menos merecemos vivir una vida eternamente con Dios en el paraíso, ¿no? Pero la muerte de Cristo, o sea, el acto de Cristo, su muerte y su resurrección, nos libra no solamente de el lado malo, sino que nos lleva al otro extremo, ¿no? A una vida con Él, al lado positivo. Y bueno, eso es lo que hizo Jesús al morir por nosotros. Hemos cantado de eso antes. La muerte de Cristo cumple o hace muchas cosas, o tiene efecto muy grande. Y para nosotros, pues, ¿qué significa? Yo creo que uno de los temas principales en Romanos lo vemos desde el inicio con esta actitud de agradecimiento de Pablo. ¿Qué tenemos de ser agradecidos? Uno, agradecidos que hemos sido reconciliados, o sea, que no vamos a morir por nuestro pecado, pero mucho más agradecidos porque hemos recibido la vida, ¿no? Somos salvos de la ira de Dios a través de la muerte de Jesús. Muy buenas, bienvenidos. Y así creo que vamos a terminar. Bien. Sí, vamos a orar, que el Señor nos guíe y bueno, espero que, o sea, esta distinción entre lo que hemos recibido con la muerte de Cristo, espero que sea algo en que podamos pensar y que hayamos aprendido. Bien, vamos a orar.
Nuestro Padre, damos tantas gracias. Gracias por tu obra en la cruz, gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por la muerte de Jesús y por salvarnos de la muerte nuestra, salvarnos de las consecuencias del pecado, pero además darnos una vida nueva, darnos tanto en positivo también. Gracias por las promesas que has dado hacia tus hijos. Gracias por la esperanza que tenemos de la vida contigo. Igual que lo que vemos en el símbolo del bautismo. Gracias por tu muerte y por tu resurrección para darnos acceso a una vida nueva. Pido, Señor, que bendigas a cada uno aquí hoy. Pido que nos ayudes a crecer, a glorificarte aún más. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos todo, entonces en el nombre de Jesús. Amén.